Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Un video que quería hacer porque el día lo apremia, porque el corazón lo apremia. Tal vez no sea uno de los videos con más vistas de este canal, quizá pase desapercibido, pero pues para eso hago un canal de YouTube, para hablar de lo que me gusta también y dar mi opinión, y esta es una opinión mucho de corazón. El 21 de agosto de 1923, la compañía de Luz y Fuerza, que en aquel entonces mantenía con energía eléctrica la Ciudad de México, decidió fundar un equipo para mejorar la moral de los empleados en dicha planta y tener estos famosos valores que da el deporte. Y ahí es cuando nace, de la fusión de dos equipos llamados el Tranvías y el Luz y Fuerza, nace un club de fútbol que adoptaría como nombre el río que mantenía con energía hidroeléctrica a la Ciudad de México, y ese río estaba en Puebla y ese río se llamaba Necaxa. A partir de ese momento este equipo empezó un mar de crecimiento demasiado vertiginoso. Ese equipo empezó a ganar títulos nacionales e internacionales, dentro de la que todavía ni siquiera era la CONCACAF. Fue llamado el primer campeonísimo del fútbol mexicano mucho antes de que las Chivas siquiera entraran a lo que era la primera división profesional. Este equipo, de hecho, también le fue que en 1935 entró disfrazado de selección mexicana para ganar los Juegos Centroamericanos. En aquel entonces, y suena a veces una locura si lo decimos en estos tiempos, tenía tantos seguidores tan fervientes que llegaron a prenderle fuego a un parque hecho de madera llamado el famoso Parque Asturias, en un partido bastante polémico en aquel entonces. Un equipo que jugaba tan bien y que tenía grandes partidos, una final que ganaron 9-0 sobre el Atlante. Aquel equipo era tan fluido que los jugadores parecía que jugaban con los ojos vendados, que se llamaron en aquel entonces los 11 hermanos. Este equipo se empezó a nutrir de pequeñas cosas que pasaban en la liga, y una gran sorpresa que hicieron: este equipo, representando a México, venció en aquel entonces al Santos de Pelé, con Pelé en la cancha, y puede presumir Necaxa ser uno de esos equipos que pudieron vencer a aquel monstruo sudamericano que era el Santos de Pelé. Su esencia se tuvo que guardar durante casi toda la década de los 70s, vuelve en los 80s, lo trae Televisa de nuevo a la vida, y vuelve este Necaxa que, si bien era un equipo pequeño y daba algunos momentos, ya no tenía ese arrastre popular que tenía en otras épocas, y empezó esta burla de que al Necaxa solamente le iban 2 o 3 personas, y si platicabas con un necaxista básicamente estabas platicando con el 50% del necaxismo que existía. Pero de pronto también este Necaxa se empezó a hacer de ciertos momentos y de que no cualquiera le iba, porque de pronto le iba a un escritor tan galardonado como Juan Villoro, como también le iba a un comediante como Jorge Ortiz de Pinedo, como le iba un presidente de la República como lo fue Ernesto Zedillo, y el más importante de los aficionados fue un hombre que vivía en una vecindad que se llamaba Don Ramón, que siempre decía que le iba al Necaxa, y esa frase de yo le voy al Necaxa se volvió internacional, que lo empiezas a escuchar en Sudamérica y en donde se habla español, o donde la serie del Chavo del Ocho haya pegado. Necaxa era tan grande que alguna vez un equipo de Honduras llegó a llamarse Necaxa. Vienen los años 90 y viene mi tiempo vital como necaxista, y me toca ver ese equipo que empieza a dominar la década de los 90 y empieza a tener grandes partidos con el América, que tenía Leo Belhacker, empieza a tener estos grandes partidos con el Toluca de Enrique Mesa, y empezó a ganar sus 3 únicos títulos oficiales en la era profesional. Empieza a ganar títulos de Copa, un título de CONCACAF, va al Mundial de Clubes, y ahí da la sorpresa de vencer en penales al Real Madrid por el tercer lugar, siendo uno de los únicos equipos en el mundo que en este momento tiene un palmarés a favor en cuanto a enfrentamientos contra el Real Madrid. Bueno, tú dime, si se vuelven a enfrentar, cómo quedaría ese partido. Este Necaxa empezó a evolucionar, se fue de la Ciudad de México, llegó a Aguascalientes, y de ahí ha empezado una lucha muy titánica por la supervivencia. Dejó atrás
esa época dorada de los 90 y se volvió un equipo sobreviviente, un equipo del montón, un equipo que termina siendo para completar la cuenta de 18 equipos de la primera división. Y lamentablemente hoy está viviendo un presente muy, muy, muy triste. Quería hablar un poco de la historia de lo que es este equipo de Necaxa, pero también quería decir lo que significa este equipo para mí, porque yo vengo de una familia donde mis padres no son seguidores del fútbol, a mi papá no le gustaba el fútbol. Yo era un niño que descubrió el fútbol por medio del recreo, por medio de convivir con los amigos, con los vecinos, de ir a jugar los sábados. Pero yo nunca me identificaba con ningún otro equipo. Para mí, yo llegué a tener una playera del Cruz Azul, del América, pero yo nunca sentía un cariño por esas playeras. Me las daban porque era un niño y jugaba fútbol. Yo recuerdo mucho aquellas semifinales que jugó América contra Necaxa. En los primeros partidos que yo vi de Primera División vi un choque entre dos equipos poderosos en aquel entonces. Captó mucho mi atención ese equipo de jugadores que jugaban en la mayoría de su uniforme blanco con rayas rojas, que tenían esa esencia como rockeros. Yo lo sentía así, que eran unos tipos, la mayoría de los jugadores que ustedes recuerdan, Becerril, el Caballero Rayo, Alex Aguinaga, Ivo Basay, Luis Hernández, todos estos chicos con pelo largo, se me hacía una imagen muy rockera, aunque algunos tenían un peinado muy buki, pero muy ochentero, pero para mí se me hacía un peinado muy rockero, y yo, a pesar de que era un niño y tal vez yo no conocía bien el rock, me gustaba esa esencia rockera, esa esencia como de forajidos, que era muy de los 90. Yo, por ejemplo, si me pongo a ver uno de los videos que más me gustaron en aquel entonces fue el video de Dr. Dre y Tupac Shakur, donde estos tipos, tipo malosos, andaban en el desierto. Bueno, ese tipo de imagen tipo Mad Max, me encantaba a mí. Y para mí este equipo tenía esa imagen, no era una imagen como muy tradicionalista, como lo que era Chivas, o muy infantil para mí, que se veía el América. A mí me cautivó ese equipo de Necaxa y lo apoyé en esa semifinal y después llegó a la final y ganó el título y yo lo festejé como nunca, siendo un niño que había descubierto su pasión por un equipo y ese equipo era el Necaxa. Pasó el tiempo y me empiezo a dar cuenta que pues que no todo el mundo le va al Necaxa. O sea, que muchos de los compañeritos de la escuela le iban por no irle al América. Lejos de que me agüitara a mí como niño el hecho de que le estaba yendo un equipo que tal vez muy pocos o nadie en mi salón le iba, me gustaba esa idea. Me gustaba mucho esa idea porque en mi mente de niño era irle a algo que no cualquiera le iba. Y en aquel entonces Necaxa ganaba todo o llegaba a las finales. Y yo veía a los chavos que le van al Cruz Azul, a los chavos que le van a los Pumas, a los chicos que le van a la América, sufrir porque no llegaban, porque no ganaba el equipo. Y mi equipo llegaba a finales y mi equipo jugaba un fútbol mucho más aguerrido. A mí me hacía sentir como que yo pertenecía a un lugar único, al ser necaxista. Y hoy lo veo como adulto, a mí me enseñó el necaxismo a que no siempre tengo que estar con la mayoría, a que a veces es padre disfrutar de ser parte de una minoría y que no cualquiera le iba al Necaxa. Porque para irle al Necaxa tenías que aguantar burlas. Porque para irle al Necaxa tenías que aguantar la carrilla que te hacían la gente que le iba a los equipos mayoritarios. Esto me formó una manera de pensar de no ser siempre un corderito y de ir en manada. Yo creo que a mí me enseñó mucho en mi personalidad como ser humano a que más allá de querer o estar donde todos están, es estar y ser parte de algo que en verdad me convenza. Y a mí me convencía mi necaxismo. Recuerdo que muchas veces tuve momentos de mi adolescencia muy difíciles y sí me refugiaba en el fútbol y el Necaxa en aquel entonces me daba grandes momentos. Uno de los momentos que yo me acuerdo mucho fue en el 2000 cuando se le ganó al Real Madrid porque se le había empatado al Manchester United. Tú dime qué equipo del fútbol mexicano te puede presumir estas cosas. Pero también recuerdo los momentos, los momentos que fueron difíciles, aquella final perdida con Toluca, que obviamente
me enseñaba a mí que el fútbol siempre daba revanchas. Y 6 meses más tarde vino aquel famoso Jaliscazo, donde a mí me encantaba mucho eso. Yo tenía de niño mi playera del Necaxa, que era una playera muy sencilla, que no tenía el escudo acá. Y a mí me enojaba porque aunque tuviera mi rayito aquí en los lados, las demás personas me decían, ay, le vas a las Chivas. Yo no le iba a las Chivas. A mí no me interesaban las Chivas. Yo no soy de Guadalajara. No me gusta irle a equipos que tienen en el escudo y en el nombre animales de granja. Yo le iba al Necaxa. Y ahí es donde gocé mucho ser una minoría, digamos. Porque el Estadio Jalisco estaba hecho para que Chivas fuera el campeón. Se alzaba con el título ahí pasando encima de este equipo que nadie le iba. Estaba Carmen Salinas ahí en las tribunas esperando festejar. Ya había gente que tenía cosas estampadas diciendo Chivas campeón. Y no voy a olvidar nunca lo que gocé, los goles de Sergio Vázquez y de Chava Cabrera. Los festejé como nunca, con mi hermano que también se había vuelto necaxista. Para mí fue impresionante llegar al día siguiente a la escuela, en la secundaria, como campeón. ¿Quién diría que sería la última vez que yo iba a festejar el título de mi equipo en la Liga MX? Finales llegaron, se perdieron. Yo recuerdo que la pasé muy mal aquella noche que ganó la América, porque de todos los que te tenían que ganar, te ganó la América. Y te ganó de una manera que sientes como que te robaron. Pero bueno, aquí no es de llorar. Aquí es de levantarse y seguir. En aquel momento yo tenía mucho necaxismo. Cómo sufría para conseguir las playeras. Cómo sufría para conseguir los VHS, porque yo quería los partidos. Cuando yo estudiaba en la ciudad de Veracruz, cómo esperaba los partidos entre Veracruz y Necaxa para ir a ver al Necaxa. Y yo iba al Pirata Fuente con mi playera del Necaxa, a pesar de que a veces la barra de Veracruz golpeaba a la gente que traía la del Necaxa porque venía de la Ciudad de México. Y recuerdo la vez que después de un partido me fui volado al aeropuerto a conseguir el autógrafo de todos, y me acuerdo que conseguí el autógrafo de Alfredo Moreno, y ya no sé si se conserve bien en la playera. Se me hace más especial hoy en día ese momento, porque ya murió Alfredo Moreno, el Chango Moreno, jugador argentino impresionante. Cómo me molestaba la directiva de Justino Compea. Nos dio una fuentecita, un estadio, pero no nos dio no buscó mantener esa mística de este equipo. Probablemente lo que se hizo en los 90 se perdió. Y hoy en día este equipo es casi olvidado. Estamos en la primera división. Se descendió 2 veces. También lo pasé de la chingada. La primera, la segunda ya no tanto. Empecé a crecer, empecé a desarrollarme como persona. Ya estaba muy desencantado del fútbol mexicano. Me enseñaba que no tenía que tomarlo con tanta tragedia, aquellos descensos. Pero cuando volvió en aquel ascenso del 2016, me encantó cómo ascendió ese equipo, cómo luchando, cómo llegó, cómo volvió a la primera división con Barovero, con Puch. Y empezó a darme mucho coraje, ¿no? El hecho de ver a este equipo que se volvió más bien un equipo para fichajes. O sea, se fichaban a grandes jugadores del extranjero, se traían talentos juveniles para venderlos a otros equipos, y el equipo no terminaba importando mucho para la directiva, y es lo que sigue pasando en este equipo. Y es difícil hoy, que llegaron a los 100 años, tener un presente tan feo. Humillados en la Leagues Cup, en este partido previo al centenario, ser goleados por los Tigres, un equipo que tiene todo el dinero y todas las atenciones, y que va a aprovechar su oportunidad en su época dorada para subir su número de seguidores, que es lo que desaprovechó Necaxa. Tal vez yo diría la frase más pendeja de todas, la frase más sacada más sencilla de decir, que siempre uno va a ser necaxista. Eso ya está dado. Yo hoy en día yo no me identifico con ningún otro equipo. Yo no soy de Guadalajara, yo no soy de León, yo no soy de Monterrey. Es muy difícil que yo me identifique con el América, con el Cruz Azul. No me identifiqué jamás con los equipos como Puebla o Veracruz, que eran cerca de donde yo vivía. Seré necaxista. Pero más que una condena, para mí ha sido grandes momentos de mi vida. Y bueno, de que me gustaría que este centenario fuera de otra manera, me encantaría. Me encantaría poder llegar a vivir a los 200 años para por lo menos que ese festejo sea mucho mejor de lo que estamos viviendo hoy en día. Pero más allá de todo esto,
Yo siempre voy a estar agradecido de este Necaxa que formó algo muy importante para mí en los primeros años de mi vida, en los primeros años de mi infancia. Me enseñó a no simplemente seguir a los demás, sino buscar mi propia esencia, buscar mi verdadero yo y siempre disfrutar ese camino. Cuando yo tenga hijos, me gustaría guiarlos de esa manera. No sé si les gusta el fútbol, pero a mí me encantaría que tuvieran ese camino de vida. Yo lo tomé del fútbol y no me arrepiento jamás del hecho de ser necaxista en mi vida. Siempre voy a estar agradecido por esas lecciones que me dejó este equipo y la dura vida que tiene. Obviamente quisiera que esta celebración fuera distinta. Yo espero que no sean los últimos títulos que me tocó ver en aquella época, los últimos que me toque ver en vida, pero si no llegan, al fin y al cabo, yo estaré contento porque esas alegrías que me dio en la vida en Necaxa, esas cosas no se olvidan tan fácil y me dejan un hermoso sabor de boca, unos hermosos recuerdos de mi infancia y juventud. Y pues nada más me queda que decir felicidades Necaxa por 100 años. Y esperemos ver mejores años. Necaxa ha hecho algo que se ha vuelto un arte, el arte a no morir, porque Necaxa es un rayo y no se apaga. Necaxa es un equipo vencedor. Felicidades, Fuerza Rayo. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de esto. Me gustaría que me platicaran por qué le van al equipo al que ustedes le van. Y si tienen una historia como esta, pues me gustaría conocerla. Y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable. En la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, don Miembro.